Buenos días, alumnos. Bueno, vamos a seguir con una clase más de la materia de suelo y hormigón, correspondiente al sexto año de la carrera de maestro mayor de obra. En esta vamos a ver un poco en la resistencia del hormigón cuáles son las características o los factores que influyen. Por un lado, la edad, es decir, el tiempo en que yo elaboré el hormigón. Después otro tema importante en la resistencia del hormigón es la relación agua-cemento, es decir, cuánta agua agregamos por cada kilo de cemento. Por otro lado, también tiene que ver la dosificación de los componentes que forman el hormigón, agua, cemento y árido grueso y árido fino. Después, nosotros una vez que elaboramos el hormigón y lo colocamos en la estructura, existe un tiempo que es importante, que es el tiempo de curado. Ese tiempo es en donde el hormigón no tiene que perder, tenemos que tratar de que mantenga su humedad porque se producen procesos químicos y a veces la temperatura ambiente, por ejemplo, si una temperatura fuera un clima seco y de 30 grados centígrados, ese hormigón empieza a perder humedad que la necesita para sus reacciones químicas y lograr una buena dureza. Por otro lado, la calidad de los componentes y también la temperatura en la que se produce el fraguado. El fraguado, como vamos a ver, es el primer proceso de endurecimiento. Entonces vamos a ver con el tema de la edad del hormigón. El incremento de la resistencia del hormigón es mucho más importante en los primeros días y después ese incremento va disminuyendo con respecto al paso del tiempo. Nosotros todas las resistencias las diseñamos y las probetas que vamos a ensayar en una planta de hormigón las realizamos generalmente a los 28 días, que es cuando alcanza su principal resistencia, la resistencia de diseño. Por eso ustedes van a ver acá que a los 28 días ustedes van a ver que hablamos de la resistencia que logra el 100% de la resistencia. Un H21, nosotros lo vamos a vamos a elaborar el hormigón, sacamos la probeta, lo dejamos 28 días, eh, eh, que se está curando ese hormigón, y a los 28 días ensayamos esa probeta, y si es H21 tiene que dar su resistencia superior a la resistencia de diseño. Entonces nosotros que al día 3, por ejemplo, de un hormigón de endurecimiento normal, lo ensayamos a la probeta, va a tener un 40% de su resistencia. Y a los 28 días vamos a obtener una resistencia, si es H21, de 210 kilos por centímetro cuadrado. Después, a lo largo del tiempo, por ejemplo, ustedes van a ver que casi acá al año, la resistencia al hormigón sube y luego se estabiliza. Sube un 20, un 30% y se va a estabilizar. Vamos a ver ahora con relación a la relación agua-cemento. Nosotros tenemos que mientras más agua por cada kilo de cemento le agregamos, la resistencia y la calidad del hormigón va a disminuir. Generalmente nosotros utilizamos la relación agua-cemento, es más o menos entre 0,42 y 0,60. Esa es su relación. Estamos hablando que por cada kilo de cemento, ¿cuánto es la cantidad de agua que nosotros estamos agregando? Por ejemplo, si decimos la relación 0,42, quiere decir que por cada kilo de cemento yo estoy agregando 0,42 kilos de agua. Entonces acá tenemos una curva, que es la curva de relación de agua-cemento. Vamos a utilizar, por ejemplo, la inferior. Y nosotros acá abajo tenemos la relación agua-cemento. Y acá al costado, a la izquierda, en la abscisa, tenemos la resistencia, que acá está expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Pero bueno, entrando a estas dos curvas, nosotros, por ejemplo, si tenemos una relación de agua-cemento para 0,55, vamos a obtener que para esa misma combinación vamos a tener que su resistencia va a estar comprendida más o menos en 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Si yo para esa misma dosificación le agrego menos agua, quiere decir que mi relación agua-cemento va a ser menor, ejemplo 0,45, voy a obtener una mayor resistencia. Bueno, vamos ahora a ver con el tema de la dosificación.
los distintos componentes, los 4 componentes principales que integran el hormigón, y establecer cuáles son sus proporciones apropiadas, la de los componentes, para conseguir una mejor resistencia y durabilidad, que es lo que nosotros necesitamos en cualquier tipo de obra. Existen distintos métodos, nosotros después vamos a ver algunos de los métodos de dosificación, en donde nos dan las proporciones de cada uno de esos elementos, es decir, los áridos, el cemento, la arena y el agua. Acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, una dosificación. Quiere decir que, por ejemplo, lo normal para nosotros, estamos hablando de una resistencia de 20 megapascales, que sería igual a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Para esa dosificación, yo necesito, por cada metro cúbico de hormigón, 340 kilogramos de cemento, unos 1095 kilogramos de grava, 715 kilogramos de arena y 200 litros de agua por cada metro cúbico. Forma de curado. Bueno, el curado, básicamente lo importante de este capítulo es que nosotros, después que colocamos el hormigón, necesitamos que los primeros días ese hormigón, que tiene bastante humedad, no pierda su humedad, sino que la estructura de hormigón siga manteniendo su humedad para que las reacciones químicas que se van produciendo entre el cemento y el agua permitan que se realicen normalmente, y esto nos va a permitir dar una mayor resistencia a la estructura. Es decir, no es solamente en la elaboración, sino también tiene un proceso de cuidado hasta que medianamente logra los valores de resistencia importantes que nosotros necesitamos cumplir. Y esto lo podemos conseguir de varias maneras. Una manera es periódicamente mojando la estructura. Otra manera es realizar una cubierta, por ejemplo, con telas y mantener la humedad de esas telas. Y si no, vienen algunos productos que permiten como pintar o plastificar la estructura. Ahí ustedes están viendo, o sea, un producto que se llama, por ejemplo, el antisol. Y ustedes lo que van haciendo es colocarlo con una mochila, como si fuera un aspersor, y se coloca una pequeña membrana que funciona como si fuera un aislante y que permite que el hormigón no pierda humedad. O si no, tienen el caso de columnas que están recubiertas con arpilleras y se las humedece a esa tela para tratar de mantener la humedad de estas columnas, que como ustedes ven son estructuras importantes. Después, con respecto a la calidad de los componentes, es importante el control de los componentes, de todos los componentes. Generalmente el cemento tiene sus propios controles de resistencia en la planta que los elabora, por eso tiene que tener una cierta certificación. Los áridos, cuando los áridos son para obras importantes, se realizan toda una serie de ensayos que también están normalizados tanto para la arena como para el agregado grueso. El agua también es importante. Si el agua, generalmente el agua potable cumple con las normas, pero si el agua no es potable, nosotros nos encontramos en una obra que esté alejada de conseguir agua potable y sacamos agua de un río, hay que hacer toda una serie de análisis. Después, por otro lado, la temperatura de fraguado. Generalmente lo ideal son temperaturas entre 10 y 25 grados y humedades que están entre el 40 y el 60%. ¿Qué era el fraguado? El fraguado es el proceso de endurecimiento inicial que generalmente se da en los primeros 30 minutos luego de colocado el hormigón en la estructura, y el fraguado final podríamos decir que se da a las 10 horas más o menos aproximadamente. Cumplido ese periodo, ya empieza el proceso de endurecimiento. Bueno, con respecto al tema del hormigón fresco, en el estado fresco, debe ser capaz de satisfacer los siguientes aspectos. Debe permitir ser mezclado y transportado con el menor esfuerzo, capaz de asegurar uniformidad y homogeneidad de sus fases componentes, es decir, de los 4 componentes, capaz de fluir con facilidad para llenar completamente todas las estructuras y recubrir las armaduras. Debe permitir que sea compactado para lograr la máxima densidad, y además que no se segregue durante la colocación y compactación.
la trabajabilidad y la consistencia del hormigón. Entonces, la capacidad requerida del hormigón fresco enfatizan diferentes cualidades difíciles de cuantificar de manera objetiva, que sería su consistencia, su fluidez, su movilidad, cuál es la capacidad para bombear ese hormigón, cómo se puede compactar y cómo sería esa terminación. Ese término se denomina trabajabilidad y se utiliza para describir las capacidades o cualidades que hemos mencionado antes. Nosotros lo podemos utilizar con una propiedad del hormigón fresco que tiene que ver con la consistencia del hormigón. Ahí nosotros estamos viendo la colocación de un hormigón que tiene que ser transportado y colocado en el lugar. En la primera foto estamos viendo cómo se está llenando un contrapiso. Acá en la foto de abajo estamos viendo cómo en la terminación de esa estructura se está utilizando los vibradores que permiten para poder que el hormigón fluya y se coloca en toda la armadura que está en la parte inferior. Todo eso depende de cuánto es el tipo de estructura. ¿Por qué el tipo de estructura? Porque hay estructuras que tienen mucha armadura, entonces es mucho más difícil de colocarla. ¿Cuáles son los equipos que vamos a utilizar para la manipulación, la consolidación, mezclado y colocación? Entonces, bueno, vamos a hablar de una propiedad que tiene que ver con la consistencia, que se refiere a la mayor o menor facilidad que presenta el hormigón en estado fresco para poder trabajarlo. A mayor consistencia, menor facilidad para fluir. A menor consistencia, mayor facilidad para fluir. Y esa mayor o menor facilidad también nosotros tenemos que jugar porque tiene que ver con el contenido del agua. A medida que la consistencia disminuye, aumenta la trabajabilidad, es decir, necesitamos más trabajo para colocarlo. Sin embargo, hay hormigones que tienen igual consistencia y pueden tener distinta trabajabilidad. Entonces, la consistencia de un hormigón fresco, nosotros siempre lo vamos a medir en una obra y siempre en la dosificación se va a pedir, incluso cuando nosotros pedimos en una obra, por ejemplo, tenemos que llenar una losa, a la planta no solamente dentro de los valores le pedimos cuál es la resistencia que queremos del hormigón, un H21, sino también le tenemos que pedir a la planta cuál es el asentamiento, que es una medida de la consistencia que se tiene que colocar. En la consistencia influyen diferentes factores, que puede ser la cantidad del agua amasado, pero también el tamaño del agregado y de la forma y su granometría. Y la consistencia debe fijarse, como les decía previamente, cuando uno lo pide. Para poder medir la consistencia, acá ahí vemos la gráfica, utilizamos un cono de Abrams. Ahí podemos ver, y entonces en este ensayo, ¿qué es lo que se hace? Se llena, acá ustedes vieron, se enrasó con hormigón fresco, y después ese hormigón, fíjense que acá tiene unas aletas para apoyar los pies y una manija para poder sacarlo. Entonces cuando se termina se enrasó, se levanta ese cono. Se levanta suavemente y al levantarse el cono, el hormigón, ¿qué va a pasar? Se va a producir un asentamiento. Ese asentamiento es lo que se mide desde la altura inicial y cuánto es lo que se asentó. Ahí ustedes pueden ver, se sacó un cono, ese hormigón se asentó y nosotros damos vuelta al cono, ponemos una barra y medimos cuánto es el asentamiento. Acá vamos a ver el procedimiento de la norma. Esto que yo les decía. Primero se coloca el hormigón en el primer tercio y se dan 25 golpes con esa barra de Fidel de 16 milímetros, ¿no es cierto? Después se llena el otro tercio y se golpea hasta el tercio este medio. Y después se llena el último tercio hasta que se enrasa. Cuando se enrasó, acá ustedes ven la postura de la piel, cuando se enrasó, después suavemente se va retirando el cono hacia arriba, la pasta se va a ir asentando y nosotros la diferencia de lo que se asentó es lo que nosotros medimos como asentamiento. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en el otro capítulo.